Delphias Audiolibros presenta Halo Silention, un libro publicado el 19 de marzo del 2013, por el autor Greg Bear. Cadena 7 Urdidacta. La gravitación en la cubierta de control había sido apagada para ahorrar energía y evitar accidentes. A medida que avanzábamos en las pantallas parpadeantes, comencé a sentirme confinado. El panorama directo no era menos opresivo, pero preferí usar mis ojos en vez de confiar en la nave. Todos los armatostes enviados a la quemadura, incluido el nuestro, según Sharp, habían sido decomisados y catalogados como para reciclar o destruir. Ninguno de ellos existía oficialmente. Nos habían abandonado, desechado. Pero resultó que me habían proporcionado una tripulación muy inteligente y profundamente motivada. Aún más motivada mientras la maraña precursora se alzaba. Sin embargo, por muy rápido que trabajara Maker, no era lo suficientemente rápida. Los sistemas de la nave todavía estaban en mal estado y la ancilla revivida mostraba signos alarmantes de demencia autónoma. Las naves están asumiendo formación alrededor de la maraña, observó Sharp. ¿Cómo podríamos nosotros alguna vez haber supuesto entender este tipo de tecnología antigua, incluso hasta el punto de creer que estaba inactiva? No estaba muerta, simplemente había aguardado su tiempo, esperando el momento adecuado. Lo mismo podría estar sucediendo en toda la galaxia. Reproduje en mi memoria lo que habíamos visto en Charun Hakor, las secuelas de la prueba insidiosa del halo del maestro constructor, la desintegración de todas las estructuras precursoras, incluyendo las carreteras estelares. La radiación de halo interrumpe la física neural, y el proceso teóricamente análogo de la física neural a menudo se invoca para explicar la tecnología precursora. El espacio-tiempo como un tipo de organismo en sí mismo, al parecer sujeto a la radiación destructiva de halo. Sea lo que sea esa cosa, puede que no sea invulnerable, dije. Maker me dio una mirada escéptica. Es más grande que cualquier construcción que hayamos hecho que pueda viajar por el espacio, observó. Si es que eso puede viajar por el espacio, dijo Sharp, con dudas y esperanzas mezcladas. Viaja lo suficientemente bien hacia nosotros, dijo Maker, alejándose de sus labores. Catalogó y hizo subir sus muchos ojos, detectores y sensores. He transferido mi informe y he recibido una respuesta. A los jurídicos les gustaría mucho que todos ustedes sobrevivieran para declarar. Con ese fin, están extendiendo el privilegio de las comunicaciones con esta nave. Podemos organizar un enlace directo con la capital y el consejo, o con cualquiera que crean que esté mejor equipado para aconsejarnos sobre cómo volver al complejo de Orión. ¡Qué amables!, le dije. ¿Estás seguro de que los jurídicos no están todavía en alianza con el maestro constructor? ¿Seguro que no nos enviaron aquí solo para morir o ser absorbidos por el Flood? Catálogo se tornó elegante, como un animal dejando caer su pelaje dorsal. Sharp me observó de cerca. Tienes esa mirada, dijo. Tengo curiosidad en cuanto a tu razonamiento, didacta. Si se me permite echar un vistazo. Todavía no, le dije. Los otros me miraban con preocupación. Tenemos que aprender quién está a cargo de esas naves. El vínculo de los jurídicos no podrá estar abierto mucho más tiempo, Catálogo advirtió. Hay una enorme cantidad de tráfico en toda la ecúmene. Evacuaciones masivas. Si las ruedas comienzan a moverse de nuevo, añadió, todas las apuestas se cancelan. Por un momento, todos nosotros nos perdimos en pensamientos aún más oscuros. Miles de millones de Forrunners que huían del Flood en millones de embarcaciones. Antes de mi exilio, yo había ayudado a planificar justo esas evacuaciones. Los músculos pectorales de Sharp dieron un breve temblor. El Flood puede tenernos en unas pocas horas, dijo. Me gustaría enfrentarme a eso creyendo que hay un propósito para nuestro sacrificio. De eso todavía no estoy convencido, le dije. Miré por todo el orbe hacia la noche oscura de Eutera, cambiando de pantalla a visión directa, como si una u otra pudiera tener respuestas a preguntas que yo era reacio a hacer. Me concentré en Catálogo. Muy bien. Tu canal está abierto. ¿Cómo llegó el Flood a asumir el control de estos sistemas? Consulta a los jurídicos sobre eso. ¿Hicieron que los comandantes a cargo de la defensa de esta zona declararan? Al principio, mi petición parecía demasiado para Catálogo. De nuevo retiró sus ojos, sus sensores y su caparazón se volvió liso. Pero entonces se erizó. Todas esas respuestas están disponibles, si nos sirven para alejarnos de este peligro. Tu testimonio es lo más importante. Me volví hacia Sharp. Tú estabas aquí, ¿no es así? Es por eso que has sido devuelto. ¿Por qué no nos cuentas lo que pasó? Sharp se puso de rodillas. Su rostro pasó a través de una variedad de expresiones. Finalmente dijo, este sistema se encuentra fuera de la frontera protegida de Hat-Krula, TT. Esfera Mayinot. Todos los sistemas más allá de Hat-Krula han sido abandonados a su suerte. La ecúmene, lo último que supe, se enfocó en preservar lo que se encuentra dentro de la frontera. Yo estaba muy familiarizado con Hat-Krula. Durante una de nuestras interminables guerras civiles, 500.000 de años antes de mi nacimiento, Hat-Krula había sido una formidable estrategia de defensa fortificada,
diseñada para controlar las múltiples rutas transitadas en el complejo de Orión. La clave de Hat-Krula era la vigilancia de todas las entradas y portales desliespaciales, las formas necesarias y más eficientes de viajar por el desliespacio. Millones de fortificaciones fijas se habían extendido como cortinas de cuentas entre cientos de sistemas, en vigilia permanente sobre un colectivo de soluciones de salto, protegiendo las rutas históricas que apoyaban el comercio, así como maniobras ofensivas y contraofensivas. Cualquier fuerza de asalto importante, se razonaba, debía pasar a través de este límite hiperesférico, y la frontera, según insistían los planificadores, podía hacerse intransitable, sólida, inexpugnable. Entonces una legión de revolucionarios comandantes guerreros decidieron renunciar al cristal mediador del desliespacio y en su lugar volaron 20 escuadrones de ataque desnudos a través de una matriz no múltiple, evitando las defensas de Hat-Krula. El paso fue salvaje. Sus escuadrones sufrieron pérdidas del 50%, pero las naves restantes emergieron dentro de los límites y abrumaron rápidamente 14 sistemas clave. Este valiente y catastrófico acto debería haber cambiado para siempre la estrategia Forerunner. Hat-Krula se convirtió en un aleccionador ejemplo que se enseñaba a los guerreros siervos en todos los niveles. No había tal cosa como una defensa inexpugnable, pero si le creyera a este antiguo guerrero siervo, lo que una vez fue viejo y anticuado era otra vez novedoso y emocionante, ignorando las lecciones mortales de la historia. Estamos gobernados por idiotas, murmuré. Pero hay algo peor, dijo Sharp. El maestro constructor parecía creer que, mediante la demostración de la fuerza de los halos, en campo abierto, el Flood, por lo que supongo que quería decir las Gravemins, se darían cuenta que estábamos dispuestos a sufrir la destrucción total en lugar de la derrota. Eso podría explicar por qué se había hecho hinchar un Hakor. Una demostración táctica, como si amenazáramos con cortarnos la garganta si un agresor se acercaba demasiado. Hat-Krula, combinada con intención suicida. Sentí que mi piel se calentaba. Locura. Yo les advertí, dijo en voz baja Maker of Moons. No pude absorber todo esto durante muchos minutos. Maker hizo todo lo posible, con la ayuda de Sharp, para llevar la nave de nuevo a potencia de crucero. Pero múltiples sistemas fallaban justo cuando se activaban. Fuimos alcanzados por el vasto tejido de carreteras estelares despertadas, girando y agitándose como serpientes en un enorme nido. Las estructuras gráciles e inquietantes de nuestro profundo pasado ahora se hicieron funestas y espeluznantes. La maraña se colocó alrededor de Eutera, evitando con destreza la intersección del planeta. Entonces, increíblemente, el planeta mismo comenzó a resquebrajarse y a encogerse, como si fuera exprimido por un enorme puño. El cambio resultante en nuestra órbita nos empujó más adentro de la masa. Todo un planeta estaba siendo destruido, simplemente para acercarnos más. Esta es la forma en que los precursores trasladaban estrellas, susurró Maker. Las naves que escoltaban la maraña estaban lo suficientemente cerca para revelar sus contornos. Reconocí aproximadamente 4 clases de embarcaciones. Los diseños más nuevos eran desconocidos, pero todas eran Forerunner. Los canales de comunicación siguen abiertos, dijo Catálogo. Todavía hay tiempo para declarar. Oh, cállate, dijo Sharp. Tuve que ver este destino como un camino, no el mejor camino, para estar seguro, para aprender lo que realmente estaba sucediendo en nuestra galaxia. Los otros, decidí, deberían intentar escapar, si fuera posible, mientras me ofrecí como carnada. Al menos tenía el consuelo de saber que mi duplicado impreso era capaz de manejar la mayoría de los desafíos que yo podría haber enfrentado, si hubiera sobrevivido. Una parte de mí seguiría viviendo, libre y sin molestias. ¿Pueden las burbujas de estasis ser recargadas?, le pregunté a Sharp by Striking. La nave debería ser capaz de generar esa cantidad de energía. ¿Pero por qué? Y entonces comprendió. Las burbujas no dejan ningún perfil de sensor. Podríamos hacer estallar la nave y todavía sobrevivir. No nos podrían capturar de inmediato, o incluso saber que existimos. Estaríamos perdidos para siempre en órbita, dijo Maker. Es mejor eso que ser parte de una Gravemind, dijo Sharp. Me lo imagino, dijo Catálogo. En marcha, dije, justo antes de que Maker descendiera a la escotilla de tránsito. Me miró. ¿No vienes? Todavía no, le dije. Lo descubrió. ¿Te entregarás a ellos?, preguntó. Un mal plan, probablemente mi último. Ni siquiera pienses en acompañarme. Miró durante un momento. Nunca te agradaron mucho los constructores, ¿verdad? No mucho. Bien, necesitarás esto, dijo y se quitó su armadura. Esta se desenrolló y flotó libre desde sus extremidades y torso, todavía temblorosa, como si no quisiera dejarla sin protección. Ella empujó el paquete que se compactaba en mi dirección. No será de mucha utilidad para mí en estasis. Pero ya sabías que la dejaría para ti, ¿no es así? Esperaba que así fuera. Es difícil sobrevivir a una nave que explota en ropa interior. Preferiría quedarme contigo, dijo. No hay duda de eso. O puedes entrar en estasis, y yo dirigiré la nave. Eso no es una opción. Durante nuestro intercambio, Catálogo no se había movido. Se me ha instruido permanecer con el didacta a toda costa,
dijo. Mi caparazón es capaz de sobrevivir al vacío y otras condiciones inclementes. Puede ser más duro que tu armadura. Hablo con verdadero valor. A pesar de mí, me conmovió. Nos avergüenza esta demostración, dijo Sharp, con los ojos abatidos. Todos servimos, le dije, y hay catálogo. Quédate, entonces. Les declararé lo que hiciste, si vivo, dijo Maker. Hazlo, le dije. El resbaladizo y sibilante ruido de unas agarraderas nos rodeaba. Maker se desvaneció por la escotilla, seguida por Sharp, que levantó su mano y se tocó la barbilla. Todo un honor servir, didacta. Vete, amigo, le dije. Nunca los volví a ver. Catálogo permaneció. De repente me sentí contento de no estar solo. Por primera vez en muchos miles de años, sentí miedo real. No es ninguna vergüenza. Había visto lo que el fluff le hacía a los Forerunners. Juntos, Catálogo y yo empezamos a encontrar un modo de destruir la nave. Cadena 8. Bibliotecaria. Audacity se insertó en una amplia órbita elíptica alrededor de la primera gran masa, sobre una superficie perfectamente reflectante. Salimos de nuestra lentitud vítrea para ver un débil brillo verdoso que se movía en lo profundo de la esfera, siguiendo nuestro acercamiento. Entonces saltó adelante, como si pidiera ser perseguido. Obviamente, esto no era más que un reflejo de nuestra nave. Kepler habló primero, su rostro resplandeciente de emoción. Podría ser un espejo de probabilidad, dijo. Si es así, refleja la luz dentro de una estrecha franja de tiempo, así como de espacio. Si trata nuestra luz inmediata así. Reformando nuestros rastros, corrigiendo nuestros enredos a corto plazo. Las esferas podrían ser un método temprano de reconciliación. Dijo Kepler. ¿Es precursor? Preguntó Chant. No, yo no lo creo, dijo. Los precursores parecían tener otras maneras de lidiar con la causalidad. De las cuales no sabemos nada, añadió Clearance. Kepler restó importancia a esto. Su emoción era demasiado grande para permitir que el recordatorio del minero de las limitaciones del constructor le molestara. La imagen parpadeó, se hizo más grande, se contrajo. Un esquema claro era imposible de establecer. Podríamos estar mirando hacia abajo a nuestra nave, segundos más tarde, o a otra embarcación solo vagamente como la nuestra, de miles de millones de años antes. Clearance se disculpó por la presunción, entonces flotó cerca de mí en el puente translúcido. Moldeadora de vida, tengo una idea. No es una muy buena idea, me temo, pero interesante. Kepler se unió a nosotros. Escuchémosla, le dije. Si estas masas son realmente espejos de fase temporal, entonces, podrían haber sido utilizados como contundente fuerza de contrapeso para una serie de portales masivos. No son las técnicas que usamos ahora, pero hay algo familiar en ellas. Por supuesto. Dijo Kepler. Brillante. Reconciliación y anclaje de una sola vez. Es posible que hayan sido utilizados por Forerunners, nuestros antepasados, dijo Clearance. Down y Chant le tocaron los hombros. Ante la aprobación de los rangos más altos, Clearance sacudió su cabeza en una no muy convincente muestra de humildad. Es solo una idea. No sé de dónde vino. ¿No podría eso significar que se movió un número excepcionalmente elevado de embarcaciones? Pregunté. No había pensado en eso, dijo Clearance. Kepler murmuró, podrían tener todas las cargas causales del largo viaje de nuestros antepasados. Grandes basurales de contradicción. Sentí como si me estuvieran llevando hacia las sombras. O dirigida por sombras. La enorme esfera negra no respondió a los sondeos ni a las señales, simplemente reflejaba lo que enviamos, lo movía hacia adelante y luego hacia atrás unos segundos, pero no daba ninguna pista de la composición de la esfera o de su estructura interna, si es que la había. Muy probablemente, pensé, las otras esferas en este sistema se comportan de la misma manera. Estas estrellas están malditas, dijo Chant Tugrin en voz baja. Los demás la miraron con cierto disgusto. Sugerí que Audacity hiciera el puente opaco. El objeto de abajo era demasiado molesto. Deprimente. Por el momento, nos alejaremos y centraremos nuestro estudio en los planetas, dije. Si las esferas son Forerunner, entonces este sistema puede tener otras sorpresas. Algo que Audacity no puede ver. Posiblemente. Nuestra armadura nos adormeció de nuevo mientras viajábamos en descenso estelar varios cientos de millones de kilómetros. Había instruido a la ancilla de Audacity para que monitoreara los cambios y me despertara, pero no a los otros,
si ocurría algo significativo. Así lo hizo. Después de revivirme, Audacity reveló que, a menos de 700 millones de kilómetros de la estrella, las lecturas de los sensores cambiaban abrupta y erráticamente. Desde nuestra órbita en ascenso estelar, los detalles significativos habían sido velados. Ahora éramos capaces de ver con más claridad la naturaleza de los mundos internos. Algunos constructores creían, como un artículo de fe, que los Forerunners una vez habían poseído tecnologías superiores perdidas desde hace tiempo. Si antiguos Forerunners crearon esas esferas, y luego colocaron un velo sobre este sistema, un velo que ha persistido durante 10 millones de años, entonces esa tradición parecía totalmente justificada. Todo muy intrigante. Pero las preguntas más grandes permanecían sin respuesta: ¿qué pasó aquí, hace tanto tiempo, y por qué? ¿Y cómo terminó? Mi tripulación y yo habíamos venido aquí para estudiar los orígenes del Flood. Pero misterios se apilaban sobre misterios. La tripulación de nuevo se levantó de la lentitud. Audacity había tomado una órbita casi circular alrededor del quinto planeta, un turbio gigante de gas rodeado de 7 anillos de escombros helados. Una carretera estelar, dijo Clearance en temor. Y enorme. Desde los 7 anillos, una estrecha y gran banda descendía hacia el interior hasta tocar las fangosas y frías capas exteriores del planeta. A medida que nos movíamos hacia el lado opuesto, vimos otra carretera muy delgada que se elevaba por debajo de los anillos, y que luego se deslizaba en descenso estelar en una curva suave y tremenda, como una sola hebra de seda de araña colgada entre vecinos solo en el sentido de que estaban a solo 40 millones de kilómetros de distancia. Mientras observábamos, la carretera estelar se flexionó lentamente, ajustándose automáticamente a las fuerzas cambiantes, todo el camino en descenso estelar hasta el último pequeño trozo de roca salpicado por el sol. Y no estaba sola. Muchas carreteras estelares más habían sido tendidas alrededor del sistema interno, formando una gran red, pero con importantes lagunas, supresiones donde los ajustes automáticos no habían sido suficientes, donde ni siquiera la tecnología de los precursores podía corregir los caóticos desequilibrios, y la red se había desmoronado. Una vez todos los planetas habían estado conectados, unidos. En oposición, algunas de las bandas tendrían que hacer un bucle sobre la estrella, como si fueran cuerdas para columpiarse en un juego de niños. Pero estos niños jugaban con enormes juegos. La red era sin duda precursora, mucho más impresionante y posiblemente más antigua que cualquier cosa vista en nuestra galaxia. Pero igual de inactiva. Igual de muerta y abandonada. O eso nos aseguraron los científicos Forerunner. ¿Cuántas veces trabajadores de vida escépticos habían asistido a las conferencias obligatorias de los constructores sobre esta afirmación dogmática? Las muchas explicaciones de cómo una estructura podría ajustarse y adaptarse, pero no tener vida interior real o procesos. Y debido a que las carreteras estelares y otros artefactos precursores simplemente se ajustan, y nunca cambian en otros aspectos importantes, lo aceptamos. Lo creímos. Kepler estaba jubiloso. Los Forerunners deben haber colaborado con los precursores, hace mucho tiempo. Más gloria a los constructores, gloria a todos. No podía seguir su razonamiento, pero podría no estar equivocado. Todas las cosas parecían posibles aquí, espejos de probabilidad desplazados en el tiempo, el velo en ascenso estelar, masivos complejos de carreteras estelares. Chant, Kepler y Clearance se trasladaron al otro lado del puente para llevar a cabo sus propios análisis. No todos se sintieron animados por lo que las pruebas más profundas nos decían. En descenso estelar, alrededor de los planetas rocosos medios. Vemos embarcaciones de un diseño muy diferente, dijo Dawn. Mucho más pequeñas. De los Forerunner, estoy seguro de ello, dijo Kepler. Parece que son armatostes muertos. Sin actividad. Sin lugar a dudas prehistóricos. He visto a sus semejantes como símbolos en rituales constructores. Me miró, avergonzado por estar contando secretos. Los maestros nos dijeron que esas naves eran embarcaciones sagradas. Nunca nadie pensó que podríamos realmente encontrarlas. No hay ninguna firma de energía. Todas están inactivas, confirmó Audacity. El letargo es posible pero improbable. La mirada de asombro y anhelo en los rasgos de Kepler fue instructiva. Claramente había sido educado en los misterios de los constructores. Estaba siendo preparado para ascender en la sociedad de los constructores.
Lo cual era probablemente la razón por la que había sido enviado a esta misión. A regañadientes, como si descubriera una nueva desnudez, magnificó y deslizó las imágenes para que todos las vieran. Miles de naves estaban dispuestas en grupos alrededor de la amplia bóveda de carreteras estelares. Estas viejas naves eran lo suficientemente masivas, la mayoría en el rango de 1 o 2 kilómetros, y aún así elegantes en su obvio poder, y, a mi ojo por lo menos, completamente agresivas, de aspecto mortal. Sin embargo, de hecho, de una ascendencia extrañamente familiar, como si incluso lo que los más antiguos viajeros Forerunner habían hecho todavía fuera reconocible para sus descendientes millones de años más tarde. Debe haber sido tremendamente caro traerlas aquí, dijo Chanktugrin. Es casi seguro, si solo mover nuestra pequeña nave casi arruina a la ecúmene, dijo Keper. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban haciendo aquí? Fue más barato abandonarlas una vez terminado su trabajo, dijo Clearance, rompiendo su trance. ¿Pero qué era su trabajo? Preguntó Keper, claramente frustrado, en conflicto. Cualquier docena de ellas podría haber estudiado un sistema completo, dije. Pero vemos cientos de miles. Una tremenda flota, y claramente una flota de batalla, dijo Clearance. Enviada aquí para matar a una escala masiva. De hecho, una flota de este tamaño podría haber elegido como blanco miríadas de estrellas y planetas, y cuántos de esos mundos, una vez habían sido habitados por los precursores. Keper pasó rápidamente de la frustración a la ira. No sabemos eso. Los constructores nunca hubieran ordenado tal cosa. Clearance aprovechó la oportunidad para estar de acuerdo, pero con un giro. Los rangos no estaban igual en ese entonces, dijo. Los guerreros podrían haber servido en la cima. Los constructores habrían trabajado para ellos. ¿Y los mineros? Keper pinchó. ¿Dónde encajarían? Clearance no mordió el anzuelo. Esto no es lo que vinimos a estudiar, Chanktugrin dijo. Estamos aquí para conocer el origen del Flad. Los Forerunners no son responsables de eso. ¿Verdad? Hubo silencio. Tenemos que acercarnos, dije. Nave, muévenos en descenso estelar dentro de una distancia segura. ¿Qué tan segura? Preguntó Audacity. 10 millones de kilómetros. Envía saludos en el más antiguo Digón. Tal vez Keper pueda instruirte en algún tipo de gramática clandestina de los constructores. Keper estuvo de acuerdo antes de darse cuenta. Nuestros ojos se encontraron. La curiosidad triunfó sobre cualquier lealtad a sociedades secretas. Los constructores quieren saber la verdad tanto como cualquiera de nosotros, dijo. Si esas embarcaciones resultan aún estar activas, dije, salta de nuevo a las afueras del sistema. Si es necesario, salta a los márgenes del cúmulo. ¿No confías en nuestros antepasados? Preguntó Chant. Ella entiende a los guerreros, dijo Keper en voz baja. No me gusta que me digan lo que pienso, pero no podría estar en desacuerdo. Las cosas a nuestro alrededor que no cambian pueden ser de mucha eficiencia, pero menos capaces de refinamiento. Todas sus opciones están grabadas en el diseño y el instinto. Reaccionan rápidamente y sin pensar. Estas embarcaciones antiguas parecían extremadamente eficientes. Solo podíamos esperar que estuvieran realmente muertas. Audacity nos llevó en descenso estelar más adentro. La magnitud de las estructuras de los precursores lo abrumaba todo. En comparación con los artefactos de este sistema, Charum Yakkor parecía un pueblo primitivo. Y sin embargo, en cualquier lugar donde se extendían esos grandes puentes interplanetarios, las antiguas naves, las naves Forerunner, se reunían en filas disciplinadas, como si estuvieran todavía en alerta, vigilando, esperando. Chanktugrin declaró claramente lo que todos estábamos pensando. Estas naves pueden ser más viejas que cualquier idioma registrado. Solo tenemos una vaga idea de lo que eran los Forerunners entonces. Los registros más antiguos desaparecieron hace mucho tiempo. Probablemente esas habían sido épocas de almacenamiento digital, lo menos duradero y lo más sujeto a centralización y fallos desastrosos. Pero teníamos problemas mucho más grandes. Tenemos que seleccionar una embarcación de aspecto agradable y encontrar la manera de abordar, dije. No es imposible que estas naves hayan venido aquí en una misión similar. Mi tripulación evaluó con seriedad las implicaciones. Enviaremos monitores, dije.
Clearance no estaba convencido. Nuestras máquinas tienen menos probabilidades de ser reconocidas que uno de nosotros, señaló. Hemos cambiado menos que ellas. ¿Llevaban siquiera una armadura en aquel entonces? Preguntó Chant. No lo sabemos, dije. Los constructores conservan los rituales más profundos. Quizás Kepler sabe algo que podría remontarse a esos tiempos. Frases antiguas, sin sentido hoy en día. Apenas comenzaba ese grado de inducción, dijo Kepler, incómodo una vez más al ser señalado. Los otros rangos tienen tradiciones y rituales también. Los guerreros fueron purgados de sus rituales durante las guerras civiles, le dije. En cuanto a los mineros. Miré al único minero de nuestra tripulación. También se perdieron, dijo Clearance. Le echó un vistazo a Kepler. Los constructores los suprimieron. Los trabajadores de vida nunca han aceptado la grandeza del pasado, dije, con la esperanza de evitar el debate sobre quién hizo qué a quién. Nunca hubo una edad de la perfección. ¿Dices eso, incluso frente a esto? Preguntó Kepler mientras pasábamos por encima de un amplio segmento de caminos estelares. Extremadamente ligeras, inmensamente fuertes, y totalmente insensibles. Las carreteras estelares rodeaban los mundos internos como un muy atenuado nido de pájaro. La mitad de la masa en este sistema fue convertida en construcciones precursoras. Es como estar dentro de un enorme rompecabezas. La grandeza no siempre se mide por el tamaño, le dije. Es la regla de los seres vivos más pequeños. Me pregunto qué pensaron nuestros antepasados al ver esto, dijo Dawn. Tal vez vinieron aquí para adorar. Pero ninguno de nosotros podía convencerse de que tantas naves representaban un intento de acercamiento y muestra de aprecio. Eso nos dejó con la elección que ya parecía más obvia. Los Forerunners habían venido aquí en fuerza para reaccionar ante un desafío extremo, o exigir algún tipo de venganza. Entonces habían abandonado sus naves. Habían sacrificado sus propias vidas en el proceso. Si el desafío que enfrentaron hubiera implicado al Flood, o lo que el Flood una vez podría haber sido. Todo es posible. Pero si los Forerunners estaban todavía aquí, estaban bien escondidos. Elegimos un grupo periférico de 7 embarcaciones y cautelosamente nos acercamos. La flotilla no respondió, cuando estábamos fácilmente dentro del rango de amenaza. Consistía en 2 naves de primer orden, cada una de ellas de unos 5 kilómetros de largo, empequeñeciendo a Audacity, y un número de naves de sexto o séptimo orden, de 400 metros de longitud, con esbeltos cascos oscuros, posiblemente de apoyo logístico o interdictores diseñados para proteger las 2 embarcaciones más grandes. No teníamos ni idea de qué tipo de armas alguna vez habían llevado. Audacity continuó acercándose. Llegamos a menos de 1 kilómetro de una de las embarcaciones de sexto orden y mantuvo esa posición en una órbita insignificantemente superior. No hay respuesta, dijo Audacity. Chant y Kepler siguieron centrándose en las naves cercanas, refinando cualquier cosa que pudiera ser obtenida de la luz inmediata. Nada significativo. Ningún cambio. Mi ancilla y yo habíamos estado juntas por más de 2000 años. En este viaje, le pedí que expresara comentarios de bajo nivel sobre nuestra situación, incluyendo el comportamiento de la tripulación. Pero ahora, me sorprendió. Por primera vez en décadas, de repente apareció en forma personificada, bloqueando mi vista, y solicitó mi atención completa. El análisis estadístico de los entrelazamientos de largo alcance puede haber encontrado vida en un sistema cercano, dijo, y reveló una estrella a unos 10 años luz de distancia, poco más que una mancha anaranjada de combustión lenta en el centro de la araña. 3 pequeños mundos rocosos y un gigante de hielo muy frío. Vida solo en el mundo más interior, muy débil. La temperatura ambiente de la superficie tan cerca de la estrella permite que el agua líquida se mantenga en toda la órbita de ese planeta. Oxígeno, metano, compuestos de azufre, apenas hay indicios de clorofila a esta distancia. ¿Qué clase de vida? Le pregunté. Seguramente no tecnológica. No. La naturaleza de las combinaciones apuntan a una circunstancia muy inusual. ¿Inusual de qué manera? Orgánicamente activa, pero con perfiles únicamente Forerunner. Ninguna otra genética. Eso es todo. Nuestra búsqueda ha sido exhaustiva. No hay otras firmas orgánicas dentro de la araña o la totalidad de Camino Ketona. Más allá de lo curioso.
La vida surge siempre que haya la química correcta y una salida de energía, un refugio húmedo que la radiación pueda calentar antes de huir a la oscuridad del espacio. Un cúmulo de estrellas de este tamaño debería tener miles de mundos orgánicamente activos, desde lunas cubiertas de hielo a planetas rocosos a gigantes gaseosos que producen su propio calor. Sin embargo, Camino Ketona, excepto un sistema, estaba muerta. En cierto modo, eso hizo nuestro trabajo más sencillo. Pero también me molestó. Si los débiles rastros alrededor del pequeño sol anaranjado eran puramente Forerunner, entonces lo más probable es que lo que vivía allí descendiera de los que habían llegado hace 10 millones de años. Y eso significaba que Camino Ketona había sufrido un tremendo evento de extinción, o que las ecologías autóctonas nunca habían evolucionado. Kepler dirigió mi atención de regreso a la nave más cercana. Todavía está inerte. Probablemente es seguro acercarse y abordar. La superficie de la nave llevaba una neblina de arañazos de micrometeoros, como arena de cuarzo revuelta. La erosión había arrasado centímetros en algunos lugares, dando una visión relativamente inútil de los polvorientos rastros de cometas por los que las naves habían pasado una y otra vez. Las cosas viejas se desgastan. Hay una posible escotilla sin fisuras frente a los nódulos de impulso, dijo Kepler. Observen los surcos de golpe más profundos. Las escotillas probablemente sirvieron como puertos de rescate y puede que no estuvieran tan endurecidas como el resto del casco. Audacity delineó un punto de entrada propuesto. Envía los monitores, instruí. Deberíamos retirarnos mientras trabajan. Dawn preguntó. No es necesario, dijo Kepler. Cualquier trampa efectiva formaría un perímetro en todo el sistema. Estuve de acuerdo que tal precaución era poco práctica, dadas las circunstancias. Estábamos comprometidos a nuestro plan. Un grupo de 10 monitores salió de Audacity y lentamente se acercaron a las antiguas embarcaciones. Ante cualquier señal de reactivación, los monitores podrían dar marcha atrás y tratar de volver, o, si el peligro se presentaba, actuarían como señuelos mientras hacíamos nuestra retirada. 2 de los monitores extendieron manipuladores. El primer manipulador rozó ligeramente la superficie desgastada de la nave. No hay respuesta, Audacity anunció. Dentro de la flotilla, y en toda la antigua flota, ninguna nave, grande o pequeña, mostró la menor reacción. Para las máquinas, 10 millones de años es un tiempo muy largo. Pero 10 millones de años es solo un breve viaje para un planeta habitable. Y así, incluso cuando nuestros monitores abrieron la nave, volví mis pensamientos hacia la pequeña estrella naranja y su único planeta habitable. Allí era donde encontraríamos respuestas. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.